Comienzan a darle la vuelta al mundo las imágenes de este campo de refugiados bombardeado esta mañana con 2 misiles de Israel. El saldo de momento, más de 40 muertos, entre ellos 9 niños, mujeres que estaban allí en este campo. Era una escuela de Naciones Unidas atacada por el ejército israelí. Una masacre, una más en este larguísimo rosario de ataques sin ninguna misericordia. Esta mañana el gobierno de Israel dice que los muertos son combatientes Hamás terroristas. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y esta historia se repite porque ese complejo, esa escuela que se llama Al-Sardi, ya uno de sus edificios había sido destruido hace apenas 15 días y allí habían muerto 36 personas, 18 de ellos eran niños, y esta es nuevamente, otra vez se ataca esa misma escuela. Es una escuela que administra Naciones Unidas, la Agencia para Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, que se llama UNRWA. Allí estaban miles de personas durmiendo, según ha dicho la propia UNRWA, y allí fue donde llegaron esos 2 misiles. Según testigos, fue un avión militar israelí el que disparó los 2 misiles y que habrían atacado, según lo que dice las Fuerzas Armadas israelíes, habrían matado ahí entre 20 y 30 combatientes. ¿Cuál es el resultado hasta ahora? 40 muertos. Ha sido la Media Luna Roja Palestina quien ha compartido las primeras imágenes de esos rescates, y así se escuchaba ese rescate en esa escuela. Lo que se ve en las imágenes es cómo ellos están rescatando 4 cuerpos. Lo que se ve luego es los cuerpos acumulados en un hospital cercano a esa escuela. Los cuerpos están tapados con sábanas blancas y con mantas, esperando que lleguen las familias a reconocerlos. Los datos iniciales que tenemos es que han sido en total 40 los muertos. 14 de ellos son niños y 9 mujeres, pero también hay 74 heridos, y de esos 74 heridos, 23 son niños, 18 son mujeres. Son los datos que tenemos hasta ahora, y la respuesta que ha tenido el ejército israelí es que lo que estaban haciendo ahí era atacar un centro de planificación de Hamás. Es lo mismo que dijeron el 14 de mayo pasado, cuando anteriormente habían atacado este mismo recinto. Dice que allí habían detectado, según información de inteligencia, actividad de Hamás y de la Yihad Islámica. El ataque fue a las 2 de la mañana, cuando la gente estaba durmiendo, y lo que dicen es que han hecho un ataque de precisión solo sobre 3 salas donde sabían que estaban funcionando esas unidades de la Yihad Islámica y de Hamás. Dice que lo hicieron para minimizar víctimas civiles. Ese portavoz del ejército israelí dice incluso que había pospuesto 2 veces ese ataque para minimizar las víctimas civiles, pero la gente que vivió ese ataque dice que no recibieron ningún aviso para ponerse a salvo. Dice además el ejército israelí que este es el 5º caso que detectaron en el último mes en que terroristas utilizaban edificios de la UNRWA. Recordemos que Israel sistemáticamente ha estado acusando a la UNRWA de apoyar a Hamás, pero nunca ha presentado pruebas fidedignas que puedan respaldar esa acusación. De hecho, lograron que los mayores financistas de la UNRWA retiraran su financiamiento, pero ahora todos han vuelto a poner el financiamiento en esa agencia de Naciones Unidas. Eso está ocurriendo en Gaza, Néstor, mientras una noticia ha sorprendido al mundo, y es la decisión de España de apoyar la acusación que hace Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel, acusándola de genocidio. A cargo del anuncio estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días. También observamos con enorme preocupación la extensión regional del conflicto. Hay que decir, Néstor, que España es el primer país europeo que se suma a la acusación, a esa demanda que ha hecho Sudáfrica, Néstor. Gracias, Silvia. 6 de la mañana.